Artemisa era una diosa olímpica de la caza y la naturaleza. También era conocida como la protectora de las jóvenes y de su castidad. Se creía que podía provocar enfermedades en las mujeres o limpiarlas cuando quisiera. Artemisa era vengativa e impulsiva por naturaleza, pero también muy independiente y segura de sí misma, lo que la convertía en una guerrera feroz y a menudo incontrolable por otros dioses y diosas. Era mejor no meterse con ella, ya que muchos han sentido su ira al ofenderla. Artemisa también, en contraste con su hermano Apolo, representaba la noche del día. También era conocida por pasar la mayor parte del tiempo en los bosques y llanuras, cazando y pasando el rato con las ninfas locales. Las ninfas eran muy temidas, pero disfrutaban de la compañía de Artemisa, que también es su protectora. Aspecto en las obras de arte. A menudo se la representa como una joven y bella cazadora, sosteniendo un arco con ambas manos, apuntando a su objetivo. En algunas obras de arte se le representa como una diosa alada, sosteniendo un ciervo y un leopardo o un león. Otras obras de arte la asocian con la luna y la representan sentada sobre ella o cazando bajo la luz de la luna. El nacimiento de los gemelos. Artemisa era hija de Zeus y de la diosa Titán Leto, y tenía un hermano gemelo llamado Apolo. Nació en un mito en el que Leto era constantemente perseguida por los esbirros de Hera que la perseguían de un lugar a otro, impidiéndole dar a luz. Sin embargo, Leto encontró refugio en la isla de Delos, donde se encontraba su hermana Asteria, que se convirtió en isla para escapar del abrazo de Zeus. Artemisa fue la primera que salió del vientre de su madre. Esto debilitó a su madre y el nacimiento de su hermano gemelo estuvo en riesgo, pero Artemisa ayudó a su madre a dar a luz, de forma segura y menos dolorosa, a Apolo. La ira y la venganza de Artemisa. En un mito compartido con su hermano gemelo Apolo, fue enviada a matar a 7 hijas de Níobe, que se burlaban de Leto por tener solo 2 hijos, mientras ella tenía 7 hijos y 7 hijas. Esto ofendió a Leto y envió a Apolo y a Artemisa a matar a sus hijos. Artemisa mató a sangre fría a las hijas en cuestión de segundos con su arco y flechas, al igual que su hermano gemelo hizo con los hijos de Níobe. También participó en la muerte de los gemelos gigantes Aloadae. Después de descubrir sus malas intenciones para derrocar a los dioses y que habían secuestrado a Ares y lo habían mantenido prisionero durante más de 1 año, engañó a los gigantes para que se mataran entre ellos, plantando un ciervo entre los dos. Con el deseo de matar al animal, se golpearon mutuamente con sus jabalinas. A la diosa también parecía gustarle su intimidad. En un mito en el que un cazador, Actaeon, la vio accidentalmente desnuda mientras se bañaba, ella lo convirtió en un ciervo al instante, y el cazador fue consecuentemente devorado por sus propios perros porque lo vieron como una presa. En otro mito en el que Oineus, un rey de Calidón, se olvidó de donar sus ofrendas para el sacrificio anual de las primicias, Artemisa envió un poderoso jabalí de enorme tamaño para asolar a los rebaños y la ciudad. Los habitantes de Calidón, respectivamente, se defendieron y, con la ayuda de Atalanta y los mejores cazadores de otras tierras, consiguieron vencer a la bestia y matarla. Artemisa lo tramó a fondo y más tarde sembró la discordia entre los bandos que colaboraron en la caza del jabalí. No pudieron ponerse de acuerdo sobre la parte de la bestia gigante y pronto estalló la ira entre ellos, lo que provocó muchas bajas. Artemisa también estaba enfadada con Agamenón, que había matado a su siervo sagrado y se alababa a sí mismo como el mejor cazador
que la diosa. Por ello, la diosa detuvo los vientos e hizo que las naves que se dirigían a Troya quedaran inmóviles. Más tarde, Agamenón, siguiendo el consejo del vidente Calcas, sacrificó a su hija Ifigenia a la diosa y se resarció de su insensatez. La guerra de Troya. Artemisa también estuvo implicada en la guerra de Troya, favoreciendo a los troyanos al igual que su hermano Apolo. Puso una beca en el mar, impidiendo a los griegos navegar hacia Troya. Más tarde, exigió a la hija mayor de Agamenón, Ifigenia, que iba a casarse con Aquiles, para motivarle. Artemisa la transportó a Tauro y la hizo inmortal. A los ojos de Ifigenia, esto no era más que una salvación de su sacrificio, a manos de su padre, a Aquiles. Artemisa también curó a un héroe troyano, a Eneas, que fue herido en el campo de batalla y llevado por Apolo a su templo, donde sus heridas fueron atendidas por Artemisa y Leto. También se menciona que fue superada y herida por Hera, y que por ello huyó del campo de batalla. Otros mitos. La diosa estuvo involucrada en otros mitos, como el de Orión, que era su compañero de casa. Artemisa fue engañada por el celoso Apolo, que conspiró contra Orión e hizo que su hermana le lanzara una flecha que le causó la muerte. También ayudó a Atalanta cuando su padre la abandonó al nacer y la dejó para que se la comieran los animales salvajes. Yo soy el documentalista y esto fue Artemisa, la diosa de la cacería y la naturaleza.